nos permite encontrar un elemento dentro de la cadena. Entonces, en este primer caso tenemos la T mayúscula, que nos va a decir qué número de carácter es de la cadena. En esta cadena que es el texto original. Entonces, en este campo que dice resultado, vamos a escribir la función encontrar. ¿Sí? La función encontrar. Entonces, ¿qué texto estoy buscando? Es el primer elemento que me pregunta la función. Lo que estoy buscando es la T mayúscula. Entonces, señalo dónde está ubicada la T mayúscula, punto y coma. Luego me dice en qué texto quieres que busque. Entonces, señalo donde reposa texto original, punto y coma. Y luego me dice el número inicial, es decir, a partir de qué número de carácter quiere que empiece a contar. Por defecto, toma desde el primero, ¿sí? Si yo pongo 1, también estaría haciendo ese cálculo, ¿no? De comenzar a contar desde el primer dígito. Entonces, si yo doy Enter, voy a hacer más grande también esto. Y les voy poniendo las fórmulas al lado. ¿Sí? Entonces, me dice que la T mayúscula es el elemento número 1. Y efectivamente la T mayúscula es, perdón, el elemento número 1. Voy a aplicar la fórmula para encontrar la T minúscula. La T minúscula, haciendo visualmente, es 1, 2, 3, es el cuarto elemento. Entonces, voy a aplicar la fórmula, que es encontrar. ¿Qué estoy buscando? La T minúscula, ¿no? La función diferencia cuál es la minúscula de la mayúscula. Punto y coma, dentro del texto original, y que comience a contar desde el primer elemento. Pongo 1, ¿sí? Y me da el resultado 4, ¿sí? Si en vez de yo aquí colocar 1, coloco 2, el resultado no sería 4, ¿sí? El resultado sería otro. La fórmula que estoy aplicando es la siguiente. Ahora voy a encontrar la primera I, ¿sí? Fíjense, la primera I, haciendo visualmente es 1, 2, 3, 4, 5. El espacio en blanco también cuenta 6, 7, 8, 9, me parece. La primera I es el elemento número 9 de la cadena. Entonces voy a escribir encontrar el texto que estoy buscando es la primera I dentro de texto original y que comience desde el primer elemento. Entonces me dice que es el elemento número 9. Aquí les coloco la fórmula que estoy aplicando. Ahora necesito encontrar la segunda I. La segunda I, ¿sí? Entonces, si yo deseo encontrar la segunda I, no sé si pueden silenciar los micrófonos, por favor, parece que está... no sé cómo es el término. Vamos a encontrar la segunda I, ¿sí? La segunda I está en la posición 10, 11, ¿sí? Porque la primera I estaba en la posición 9. La segunda I debería estar en la posición 11. Pero si yo comienzo a contar desde el primer elemento, nuevamente me va a dar 9. Entonces yo no debería comenzar a contar desde el primer elemento, sino desde la primera I que encontró. Entonces, aquí la fórmula que voy a hacer es encontrar. El texto buscado es la I minúscula dentro de texto original, pero necesito que comience a contar desde la segunda I. Perdón, desde la primera I. Y la primera I, ¿en qué casillero estaba? Estaba en el elemento 9. ¿Sí? 9. Si yo pongo 9, le va a encontrar la misma I. Entonces, no debería ser el 9, sino debería ser el inmediato siguiente, sería 10. ¿Sí? Entonces, me dice que la segunda I está en la posición 11. Pero para eso yo debí
en vez de que comience a contar desde la posición 1, fíjense que le puse que comience a contar desde la posición 10. ¿Por qué desde la 10? Porque la primera I que encontró estaba en la posición 9. ¿Sí? Entonces yo ya pude encontrar la posición en la que está la primera I y la segunda I. Aquí están las fórmulas que estoy aplicando en cada celda. ¿Alguna consulta tal vez? Bien, ahora voy a utilizar la función reemplazar, que efectivamente es lo que hace. Reemplaza parte del texto, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un dato que es el 2009, y yo quiero que en vez de los últimos dos dígitos, que es el 0 y el 9, ponga el 10, ¿sí? Entonces, voy a escribir la función reemplazar. Primero señalo el texto original. El texto original es el año 2009, punto y coma. Luego debo colocar el primer dígito que debo reemplazar, ¿sí? Entonces, el primer dígito, en mi caso, es 1, 2, es el tercer dígito. Desde ahí comienza el reemplazo. Y luego me dice, ¿cuántos caracteres deseas que reemplace? Yo necesito reemplazar el 0 y el 9. Son 2 dígitos, por eso yo coloco 2. Y luego me dice, ¿por qué elemento quieres que yo reemplace esos 2 dígitos? Entonces yo necesito que el 0 y el 9 se transformen en 10. Pongo 10, ¿sí? Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 elementos en la fórmula y aquí me sale 2010. ¿Sí? Ya les voy a poner la fórmula aquí. Entonces lo que estoy haciendo es reemplazando el 0 y el 9 por el 10 de esa cadena que tiene 4 dígitos que dice 2009. Esa es la fórmula que estoy empleando. La segunda parte me dice que yo reemplace los primeros 3 caracteres. ¿Cuáles son los primeros 3 caracteres? 1, 2 y 3. Que los reemplace por un carácter único que es el arroba, ¿sí? Entonces, escrito a mano, esto me debería quedar arroba 456. Así, ¿sí? Me da un error por el arroba. Pero esto así me debería quedar. Arroba 456. ¿Sí? Entonces, hecho con fórmula, sería reemplazar. ¿Cuál es el texto original? El texto original es esta cadena que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto y coma. El número inicial, que ¿desde dónde voy a comenzar el reemplazo? Desde el dígito 1, entonces pongo 1. No es 1 porque la cadena comience con 1, no, es 1 porque es la primera posición. ¿Sí? ¿Con cuántos caracteres voy a reemplazar? Voy a reemplazar 3 caracteres. Y luego me dice, ¿con qué vas a reemplazar? ¿Cuál va a ser el texto nuevo? Entonces, ese 1, 2 y 3 yo lo voy a reemplazar por el símbolo de arroba. Entonces, entre comillas, pongo el arroba, ¿sí? Y me sale arroba 456. La fórmula que estoy empleando es esta de aquí. ¿Sí? Voy a aprovechar este mismo ejemplo y voy a reemplazar, ¿sí? Voy a reemplazar el 3 y el 4 por el arroba. Me va a quedar 1, 2, arroba 5, 6. Entonces, usando la misma función, reemplazar, el texto original, lo señalo, es esta cadena de aquí, punto y coma. Luego me dice cuál es el número inicial donde va a iniciar el reemplazo. Como voy a reemplazar el 3 y el 4, el 3 es el dígito 3, entonces pongo 3, punto y coma. ¿Cuántos caracteres voy a eliminar? Voy a eliminar 2.
punto y coma. Y en vez de eso, voy a poner un texto nuevo, que va a ser el arroba. Me queda 12 arroba 56. Esas son las fórmulas que apliqué, ¿sí? ¿Está claro el concepto de reemplazar? ¿Alguna duda tal vez? Luego vamos a usar esta opción que se llama valor número. Yo les comentaba que en mi empresa yo tengo un sistema desarrollado por nosotros mismos, o sea, desarrollado por la gente de tecnología de mi empresa, que cuando uno se baja los reportes, se baja de esta manera, ¿sí? Como está aquí escrito, y les voy a pintar en color amarillo. Así se bajan los reportes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo voy a sumar. Y no suma, ¿sí? No suma porque está como texto, ¿sí? Muchas veces cuando nos sacamos reportes, salen como texto. Entonces, esto no nos sirve para sumar, no nos sirve para hacer operaciones. Fíjense que cuando lo señalo, en esta parte inferior derecha solo me dice recuento 4. Si fueran números, me dijera el promedio, la suma, como les enseñé a activar en clases anteriores. Entonces, esto no sirve, esto es texto. Entonces, cuando no conocíamos esta función, la gente tenía que darse el trabajo de redigitar para que pueda servir y hacer operaciones, ¿sí? Entonces, eso sí es una pérdida de tiempo. Entonces, hay una opción que se llama valor número, ¿sí? El valor número permite transformar números que están definidos como texto, a veces por el proceso de migración salen como texto, y transformarlos en número. Entonces, lo primero que me dice es ¿dónde está el texto? El texto está aquí, punto y coma. Luego, ¿cuál es el separador decimal? ¿Sí? El separador decimal. El separador decimal es el punto. Pongo el punto. ¿Cuál es el separador de los grupos? Es la coma. Cierro paréntesis. Y aquí ya me transformó a número. Entonces esto yo solo lo arrastro. ¿Sí? Entonces esto fíjense que a mí ya me deja sumar. Yo ya puedo totalizar. Puedo hacer operaciones. ¿Sí? Entonces rápidamente transformé ese texto en números útiles que me puedan servir para analizar. Es para eso, nada más que para eso, para poder transformar cadenas de texto que tienen números en números que me sirvan para hacer cálculos. ¿Alguna duda tal vez? Perdona, Raúl, estoy un poco confundido en eso. Como dice el refrán, parezco gaviota en Bolivia. En esa sí me perdí. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro. Eh, Esta parte no sé si me entendió. Muchas veces de ciertos sistemas, no de la mayoría. Sí, sí, lo que pasa es eh, que, ¿cómo le transformaste? Es el equivalente al reemplazar puntos y comas por cero espacio, algo así. lo que pasa es que aquí, además de eso, también tengo el símbolo de dólar Sí, y tengo un espacio en blanco, la coma donde no debe y el punto donde no debe. Está como que invertido y con caracteres adicionales. Entonces, esto para el Excel es texto. Además, el momento que le manda a la izquierda, yo ya sé que es texto, porque el texto se alinea a la izquierda, mientras que los números se alinean a la derecha. Entonces, si yo quiero sumar esto, no puedo, porque para el Excel sí. es texto.
Para transformar esto en números, me sirve esta opción que se llama valor número. Valor número. ¿Sí? Que tiene 3 elementos. El primer elemento es señalar dónde está ese número que está registrado como texto. Señalo ese número. El segundo elemento es cuál es el separador que está usando como decimales. Entonces, si usted se fija en estos números, lo que se está empleando como separadores decimales es el punto. Podría estar incluso algún otro tipo de símbolo. ¿Y cuál es el separador de los grupos? O sea, el separador de los miles. En este caso, que está en color amarillo, son las comas. Entonces, entre comillas, pongo la coma, cierro paréntesis y doy Enter. Y la función le transforma en un número, pero ya un número útil. Yo esto lo puedo sumar, restar, operacionalizar y no voy a tener problemas porque ya no es texto. ¿Sí? ¿Sí? Aquí la función suma me arroja 0, aquí ya me arroja un valor, estoy haciendo suma. ¿Sí? Entonces, porque acá está como texto inservible. La función que estoy aplicando es esta de aquí. Valor punto número A55, punto y coma, entre comillas, punto y coma, entre comillas, coma. Raúl, una cosa, yo sé que me pasa el rato. Le quito el espacio en el texto de los 3500, le quito el espacio entre el dólar y el número 3 y se me hace automáticamente numérico. Sí, es que ya le está reconociendo como texto, pero ahora si usted tuviera eso en 1000 filas, tuviera que hacer Claro. ese proceso 1000 veces. Entonces ya con esta función ya le arrastra y toditos se van a transformar. Ya no sería un proceso manual celda por celda. ¿Sí? Eso, esa sería la diferencia principal. Inge, tengo una consulta. Soy Elizabeth. Claro. Hay una opción también dentro de Excel que dice reemplazar, pero hay como una lupa. Y yo prácticamente lo que hice es lo mismo, pero sin la fórmula, y también me ayudó a poder cambiar eso. O sea, no habría problema de que se lo pueda hacer de esa manera. Si el resultado a usted le permite... Es el mismo, el resultado es el mismo. Ya, y le permite sumar, le permite... Efectivamente. Ya, entonces significa que está funcionando bien, ¿sí? También le funciona bien, ¿sí? Hay varias funciones que hacen a veces lo mismo o algo parecido, ¿no? Por ejemplo, la función extrae tiene una que se llama derecho, otra que se llama izquierdo, que hacen cosas muy parecidas también. Así se llama la función, se llama izquierdo y la otra se llama derecho. Y hacen algo muy similar a lo que hace extrae. También aquí ya vamos a tener que combinar, ¿sí? Vamos a combinar, porque yo necesito extraer el dominio, ¿sí? Voy a extraer el dominio, perdón. ¿Cuál es el dominio? Este que dice @comandato.com, ¿sí? Eso necesito extraer. Ahora ustedes entenderán que hay mails más cortos y mails más largos. Entonces yo tengo que hacer unas funciones que se adapten a lo largo de la cadena. Entonces lo primero que voy a hacer es identificar cuál es el largo de la cadena. ¿Sí? Entonces para eso uso la función largo, señalo este mail, cierro paréntesis y me dice 26. Acá voy a poner uno más corto, voy a poner ana.sua @hotmail.com .es. Ya, aquí tengo otra cadena, ¿no? Que es más corta, ¿sí? Pero a la final debería funcionar las funciones, ¿no? Luego lo que voy a hacer es encontrar el elemento que separa el dominio del nombre de la persona, que es el arroba. Entonces voy a encontrar esa arroba. Uso la función encontrar. El texto buscado es arroba
pongo el arroba. Ese es lo que estoy buscando. ¿Dentro de qué texto? Dentro del mail. Señalo el mail, punto y coma, y desde la posición inicial, desde el primer elemento. Por eso pongo el 1. Me dice que el arroba es la posición número 13. Ahora sí voy a extraer el dominio. ¿Sí? Ahora sí voy a extraer el dominio. Entonces, para eso uso la función extraer. Extrae. Primero señalo el texto es esta de aquí, punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Sí? ¿Desde dónde debo comenzar a extraer? Debo comenzar a extraer a partir de qué dígito. 13. Después, 14, creo, porque si no me va a salir con el arroba, pero vamos a extraerle con el 13. Está bien, sí, para que me salga el arroba, porque si pongo 14 va a excluir el arroba, entonces le voy a poner 13, está bien. Luego, ¿cuántos caracteres necesito? Yo lo que necesito es que me extraiga, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si la cadena tiene 26, ¿sí? Si la cadena tiene 26 y los primeros 13 dígitos es el nombre, si yo hago 26 menos 13, me está dando la parte de la arroba hacia la derecha. Entonces, por eso yo hago 26 menos 13, ¿sí? Y me está trayendo, me faltó una M al final. Entonces, lo único que le voy a poner aquí, le voy a sumar 1. Entonces, ahí me está trayendo, y les voy a poner la función encima. ¿Sí? Esta es la función que está ahí y me saca a @comandato.com. Fíjense que voy a aplicar las mismas funciones acá abajo, ¿sí? Y a pesar de que ana.sua es una cadena más corta, también me debería extraer @hotmail.es, independientemente del largo de la cadena. Entonces, para eso yo escribo aquí largo, señalo, y dice que la cadena tiene 18 caracteres. Voy a encontrar el arroba. Entonces, para eso uso encontrar. El texto buscado es el arroba, entonces, entre comillas, pongo un arroba. Dentro de qué texto debo buscar, dentro de este, y el primer carácter es el 1. ¿Sí? Estoy volviendo a escribir las fórmulas, pero solo los hubiera podido arrastrar y me daba lo mismo, ¿no? Solo los estoy escribiendo por repetir. Y acá arriba está la función de encontrar, ¿no? Voy a extraer el dominio, entonces hago extrae. ¿Cuál es el texto que debo extraer? ¿Sí? El texto está localizado aquí, punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial desde donde debo extraer? Eso era aquí, el que me dio encontrar. ¿Y cuántos dígitos debo extraer? Yo debo extraer desde la arroba hacia la derecha. Entonces, si tiene 18 caracteres mi cadena y le resto 8, ¿sí? Entonces me va a quedar desde la arroba hacia la derecha. Entonces, por eso le hago 18 menos 8, le sumaba 1 para que me dé con el arroba y me trae el @hotmail.es. ¿Sí? Aquí tengo otro mail, más largo. Ahora solo, fíjense, arrastro las fórmulas y ya me saca los dominios. Ya se volvió independiente del largo de la cadena.
¿Sí? Por favor, avancen. Aquí les dejo las funciones. Aquí voy a anidar después, pero para no perder tiempo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún ejemplo tal vez que se les ocurra? Me acuerdo que una compañera mencionó algo en la clase anterior, pero no le tengo presente cuál era. Yo le había preguntado cómo se puede extraer, por ejemplo, de un nombre completo que está en una misma celda, nombres y apellidos, cómo podemos dividir nombres en un lado, en una celda y apellidos, separarle en otra. Hagamos una prueba, a ver qué nos sale. Usted necesita que este le ponga en celda, ¿cierto? Sí. Ya sea en una sola, los dos nombres, y por ejemplo en la T los dos nombres y en la U los dos apellidos, o sí, eso, porque no creo que sea de dividir más. Ya. Nombres y apellidos. Entonces aquí lo que me interesa es encontrar el segundo espacio, porque el segundo espacio es el clave. El que está entre Andrés y Castillo es el espacio clave que me dice cuál separa el nombre del apellido. ¿Sí? Exacto. Entonces aquí voy a encontrar el primer espacio y aquí voy a encontrar el segundo espacio. ¿Sí? Hay otra opción que se llama texto en columnas, que ya la vamos a revisar también, pero esas son fijas, no se ajustan. Entonces, claro. Aquí voy a encontrar el primer espacio, pongo el espacio entre comillas, dentro del texto y que comience desde la posición 1. Me dice que el espacio está es el número 5. Después de la L está el espacio. Ahora voy a encontrar el segundo espacio, el que está entre la S de Andrés y la C de Castillo. Entonces, para eso nuevamente uso encontrar. El texto que estoy buscando es un espacio, pongo el espacio entre comillas, dentro de este texto, y que comience a partir de ¿cuánto? ¿Desde el dígito 1 o a partir de donde encontró el primer espacio? A partir de donde encontró el primer espacio que estaba aquí, que era el 5. Entonces, ahora yo ya sé... ¿No sería más 1? 6 o más 1, claro. Aquí sería más 1. Entonces, el segundo espacio es el 12º carácter. Entonces, yo ya puedo saber el nombre de dónde va, de dónde a dónde va, y el apellido de dónde a dónde va. Entonces, ahora lo que voy a hacer es extraer de este texto desde la posición 1 hasta la posición 12. Me saca solo Raúl Andrés. Y el apellido sería extrae de este texto, ¿desde qué posición? Desde la 12,
¿Cuánto debe extraer? Me faltó una cosa. ¿Qué tan larga es la cadena? Para saber cuántos caracteres tiene mi nombre. Entonces, ahora sí, voy a poder sacar el apellido. Sería extrae de este texto desde la posición 12. ¿Cuánto debo extraer? De toda la cadena, tengo que restarle 12, los 12 primeros caracteres que corresponden a mi nombre. Eso no me interesa. Entonces, de toda la cadena, le extraigo menos 12, que están aquí, me da Castillo Núñez. Me faltó un carácter, entonces le sumo 1 al final. Voy a hacer la prueba, ¿no? Entonces, usted, por ejemplo, ¿cuál es su segundo nombre, Edgar? Alfonso. Alfonso. Alfonso, cabal, Molina. Ahora, lo único que voy a hacer es arrastrar esto hacia abajo. Ya no estoy formulando. Y fíjense que le está haciendo bien, ¿no? Edgar, aquí me está faltando Alfonso. Lo que pasa, Raúl, creo que ahí en la fórmula, en vez de seleccionar, en este caso sería la celda T3, usted solamente escribió 12 y creo que debería haber puesto T3. ¿En qué parte? Perdón? En donde está la de Raúl nombre. En Raúl Andrés. En Ajá, en Raúl Andrés. Tienes que poner T3, no el 12. Exacto. Ahí está el 12 en la fórmula, es T3. ¿Aquí? No, justo donde estaba, póngase donde dice Raúl Andrés y de ahí vea la fórmula. En la B. Ahí en la fórmula, en vez de ser 12, debería ser T3. T3, correcto. Ya, perdón. Perfecto. Sería aquí T3. Ya, ahí sí funcionó. Gracias. Entonces, más o menos esta sería un poco la metodología que le permitiría solucionar lo que usted me indicaba, ¿no? Sí, claro, ahí sí ya sale como una magia. Bueno, esto de aquí es como para hacerlo paso a paso, ¿no? Pero en realidad uno va anidando la fórmula, no necesita tantas columnas. Pero yo pienso que eso le serviría para lo que está necesitando, ¿no? Bien, muchas gracias. Aquí yo tengo este mail que decía jose.peralta@comandato.com. Quiero cambiar la palabra comandato por ucuenca. Entonces el mail va, en vez de ser jose.peralta@comandato.com, va a ser jose.peralta@ucuenca.com. ¿Sí? Yo podría hacer eso con la opción que se llama reemplazar, pero no va a quedar formulado como que para nuevos mails se cambie, ¿no? Quede automático. Entonces, aquí yo lo que debo encontrar es el arroba, ¿sí? Y el segundo punto, ¿sí? El arroba y el segundo punto, para saber en dónde debo reemplazar. Entonces, intentemos hacer algo así. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar el arroba, que es muy similar a lo que hicimos arriba. Encontrar el texto buscado es este de aquí, jose.peralta@comandato.com. Perdón, es el arroba. Dentro del texto, que es jose.peralta@com, a partir del número 1. Cierro paréntesis. Y me dice que el arroba es el dígito 13. Ahora yo necesito encontrar el segundo punto. Como necesito encontrar el segundo punto, yo no voy a iniciar que comience el conteo desde la J, porque si hago eso,
me va a dar este punto, el punto que está aquí. Este es el punto que yo no quiero, quiero el punto que es al final. ¿Sí? Entonces aquí voy a aplicar nuevamente encontrar. ¿Qué deseo encontrar? Deseo encontrar un punto, por eso pongo entre comillas el punto, dentro del texto que es José Peralta, pero el número inicial que voy a emplear es el de acá, donde está el arroba, porque yo sé que luego del arroba no hay puntos. Cierro paréntesis y me dice que es el dígito número 23. El dígito 13 es el arroba, el dígito 23 es el punto. Es decir, entre el dígito 14 y el dígito 22 está lo que debo reemplazar. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar la función, déjenme les pongo las funciones, por favor, aquí arriba. Voy a proceder a reemplazar. El texto original es jose.peralta@comandato.com. ¿Cuál es el número inicial? ¿Sí? El número inicial es este después del arroba. Entonces, a este le debo sumar 1 para que comience desde el dígito 14. ¿Sí? ¿Y cuántos dígitos debe reemplazar? ¿Sí? Entonces, me está faltando... Ya. Debe reemplazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La palabra comandato tiene 9 dígitos. 9 dígitos, ¿sí? Si yo hago 23 menos 13, me da 10. Entonces voy a hacer 23 menos 13 y menos 1. Ya voy a repetir, no se preocupen. El texto nuevo que debe ir es ucuenca. Por eso señalo ucuenca. Y me sale jose.peralta@ucuenca.com. Voy a poner la función acá arriba mientras la repito. ¿Sí? La función es reemplazar. Abro paréntesis. ¿Cuál es el texto original? El texto original es jose.peralta@comandato. Punto y coma. El número inicial, desde donde debe comenzar el reemplazo, es a partir del dígito 14, no del 13, porque en el 13 está el arroba. Entonces, para yo llegar al 14, a este de aquí le sumo 1. Luego, ¿cuántos caracteres deseo reemplazar? Deseo reemplazar los caracteres que están entre el dígito 23, que es el punto, y el dígito 13, que es el arroba. Entonces, si yo hago 23 menos 3, me da 10, ¿sí? Pero si ustedes ven comandato, no tiene 10 caracteres, tiene solo 9. Entonces, le voy a restar 1 adicional. Entonces, yo hago 23 menos 13 menos 1, punto y coma. Y ahora sí pongo cuál va a ser el texto nuevo que va a reemplazar. En vez de comandato, quiero que ponga ucuenca. Cierro paréntesis y doy enter. Yo puedo ahorita poner cualquier mail de cualquier longitud, ¿sí? De cualquier extensión, Yahoo, Hotmail, y va a hacer el reemplazo que le pedí, ¿sí? Es la diferencia de usar reemplazar. El rato que yo reemplazo, se reemplaza y queda fijo. Entonces, esto en cambio es dinámico. Pongo datos y se transforma. Pongo datos y se transforma. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Si a veces, si está un poco complicado de entender, tal vez en lápiz, haciendo en una hoja se puede entender, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto de sumar 1, quitar 1? Podrían haber muchas formas de reformular esto también, pero aquí lo importante es saber que se puede hacer con funciones de texto. Todas estas son funciones de texto. ¿Y cómo? Yo tengo una pregunta, Raúl. Claro.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasaría si es que queremos hacer los tres mails que tenemos ahí en la lista? O sea, uno es @comandato, el otro es @hotmail y el otro es @colineal.com.es. ¿Cómo serían las otras tres fórmulas de abajo? Porque estamos tomando el número de caracteres más uno, menos uno y así. Pero y cuando es un montón de datos, digamos, es un montón de terminaciones con diferentes cantidades de caracteres, ¿cómo podríamos hacer para jalar la fórmula? Ya. Mira, lo que voy a hacer aquí es congelar K10. ¿Sí ve? anasua@ucuenca.es, federico ventimilla@ucuenca.es. Es la misma fórmula. ¿Sí ve? Independiente de largo, independiente de que es Hotmail, de que es Colineal, hizo el mismo reemplazo. Ya, pero ¿qué pasa si yo quiero que todos terminen en ucuenca.com, por ejemplo? Todos terminaron en No, ucuenca.com. ahí dice ucuenca.es y ucuenca.com.es, Ah, perdón. ya. Entonces tengo que hacer unos pasos adicionales. Ujú. ¿Sí? Voy a tener que poner más columnas para ir reemplazando, ir identificando. Sí se podría, no hay ningún problema. Solo tendría que ir haciendo más de estas operaciones de ir encontrando y ir reemplazando. Sí se puede. Podríamos hacer el ejemplo. Por el tiempo no lo voy a hacer, pero si usted tiene la duda, la podemos hacer. ¿Sí? Tendríamos que ir haciendo más de estos de encontrar para que todos les ponga .com. Sí se puede. Sí se puede. Voy a ver si preparo el archivo y le muestro. Sí, por favor. No es problema, sí se puede. O sea, si ya logramos hacer esto, lo que usted nos pide también es factible. O sea, yo estaba pensando que la otra sería reemplazar por ucuenca.com. Ah, claro. Y, Claro, ese sería ¿y cómo le hago para que les quite al uno comandato.com, al otro hotmail.es y al otro colineal.es? a ver, Esa es la parte que estoy medio trabada y no sé cómo. No sería a partir de la arroba. Exacto, a partir de la arroba. Ya, es ucuenca.com. Le voy a poner Claro. aquí. Ya, ahora aquí voy a formular de la siguiente manera. El texto es este de aquí, punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial que voy a reemplazar? Sería a partir de este A más partir de uno, la arroba. ¿cierto? No, del primero, el encontrar uno. El encontrar uno es el... ya. Este más 1. Uh-huh. ¿Cuántos caracteres voy a extraer? De todo el largo de la cadena, le voy a eliminar hasta la arroba. ¿Sí? Entonces, primero tengo que conocer el largo, entonces voy a usar la función largo, voy a anidar la función largo adentro. Y a este largo, que me va a dar un número grande de la cantidad de caracteres, le voy a restar, ¿sí? Precisamente este de aquí. Me sale comandato.com. Me confundí. Es reemplazar. Eso se le iba a decir, creo que nos confundimos de fórmula. El texto original es este de aquí. El número inicial, aparte de este más 1, ¿cuántos caracteres necesito reemplazar? Bueno, necesito reemplazar el largo. 23 menos 13. Exacto, el largo menos 13. Y el texto nuevo que debe poner es ucuenca.com. Lo voy a bloquear con F4 porque le voy a arrastrar hacia abajo. Me quedó jose.peralta@ucuenca.com. Si esto le arrastro hacia abajo, todito se pone en ucuenca.com. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, profesor. Sí, esto es cuestión de ingenio, ¿no? Cuando uno ya un poco
se familiariza con qué hace cada fórmula, ya es un poco de articularles, ¿no? Sí. Y para terminar, yo necesito extraer el último par de dígitos de estas cadenas, pero tienen diferentes longitudes. Perdón, Raúl, ¿puede ponerle la fórmula para practicar lo que hizo recién? Le voy a poner aquí al ladito para que no se pierda la hora. Esta de acá sería, ¿sí? Ya, necesito extraer los dos últimos dígitos de estas cadenas, pero no tienen el mismo largo, ¿sí? Entonces es muy similar a lo que hemos hecho. Primero necesito conocer el largo de las cadenas. Entonces por eso uso aquí la opción largo. Y ahora sí voy a extraer de esta cadena los dos últimos dígitos. Aquí me debería decir, poniendo a mano, aquí me debe decir 08, aquí me debe decir PP, acá 23. ¿Sí? Eso poniendo a mano. Pero con la fórmula extrae, ¿sí? ¿Cuál es el texto? El texto está en esta cadena. La posición inicial, ¿sí? La posición, si la cadena tiene 7 y yo necesito los dos últimos dígitos, ¿cuál va a ser la posición inicial? 7 menos 2. Entonces señalo el largo, menos 2, 7 menos 2, 5. Vamos a ir probando. La cantidad de caracteres que yo debo retirarle son 2. Entonces aquí me está trayendo, miren, me está trayendo la P y la O. Yo necesito la O y el 8. Entonces aquí, en vez de restarle 2, solo le voy a restar 1. Y ahí me está trayendo el 0 y el 8. Si esto yo lo arrastro, fíjense, 0,8, PP y 23. Independiente del largo de la cadena, está extrayendo solo los dos últimos dígitos. La función que le estamos poniendo aquí es esta de aquí. ¿Sí? Este está más sencillo de anidar. Entonces, le voy a anidar. Solo para dejarle aquí expuesta anidada. Sería extrae el texto, es este de aquí. La posición inicial es largo menos 1 y necesito extraer 2 caracteres. La función que estoy poniéndole aquí es la siguiente, ¿no? No entiendo la lógica de por qué largo menos 1. Ya le explico. Voy a borrar aquí. Lo que voy a hacer es aplicar la función extrae para retirar los dos últimos dígitos de estas cadenas que están aquí y que tienen diferentes longitudes. Entonces, aplico la función extrae, ¿sí? Señalo el texto, ¿sí? Luego me dice, ¿cuál es la posición inicial? ¿Desde dónde desea que yo extraiga? ¿Desde dónde deseas que yo extraiga? Entonces, yo necesito retirar desde la O. Desde la O, que veamos qué dígito es la O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias. Perfecto. Entonces, a este largo le retiro 1 y en vez de 7 me fui al 6. ¿Cuántos caracteres debo sacar? 2. Y cierro paréntesis. Bien, ¿está claro? Sí. Sí está claro. Yo le hubiera hecho menos 2. Él le 16 menos 2. Pero claro, es menos 1. Ya me pongo en la posición de la O. Es que el último dígito del número es el puesto número 7 en el primer ejemplo. Ese es el último. Entonces solamente tienes que sacar el último y el penúltimo. Sería el 6. Ingeniero, 5 minutos para las 7. Perfecto. Entonces, antes de entrar en subtotales, ¿quién estaba encargado del resumen ejecutivo? Me parece, era Edgar. ¿Cómo le fue, Edgar? Correcto.
Bastante bien. Hoy estuvimos en un inicio revisando lo que son las funciones, principales funciones, dentro de las cuales recordamos o hemos revisado matemáticas, estadísticas. Hoy estuvimos en la de textos. En la de textos, básicamente, lo que hemos visto son algunas funciones o la aplicación de funciones como encontrar, reemplazar, el tema de transformar un valor número, es decir, transformar un texto que está en una cadena de textos a números que nos permitan hacer función. Y también función combinada, vimos al último, en donde podemos combinar lo que es largo, encontrar, extraer y anidado, lo cual nos permitirá poder realizar varias actividades en algunos de los bases de datos que nosotros tengamos. Bastante interesante y bueno, habrá que ir aplicándolo en lo que nosotros en el día a día para que esto se vaya quedando en el aprendizaje. Bastante Seguro, bueno. seguro, Edgar. Es cuestión de practicar. Bien, Esteban. Sí, gracias Raúl. Bueno, realmente un comentario como el rol de Momo, complementando mucho lo que dice Edgar, creo que sí, pues si hacemos un poco de contexto, recién estamos en el tema número 2 y nos damos cuenta que Excel es realmente sorprendente e infinito. Entonces, creo que lo más importante es conocer que tenemos todos estos insumos, estas herramientas, para que cuando se presente el día a día, pues poderles aplicar y saber cómo administrarlas. Y finalmente, de pronto una consulta, Raúl. No sé si es que existe un texto base o disponen de algún documento que nos permita una rápida revisión en caso que se nos presente esto ya en el día a día, en la realidad. De pronto nos podría guiar por ahí. Bueno, yo te comento que yo todo lo que sé lo he aprendido en YouTube. Entonces, en verdad YouTube es la mejor base de datos que te puedo sugerir para cuando quieras curiosear en Excel. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Pero es un buen dato porque ya sabemos dónde acudir. Sí, YouTube es Don YouTube. Muchas gracias. Bien, para hacer la siguiente parada, Jimena Aragón. ¿Me escucha, Jimena? Sí, hola, sí estoy aquí. Jimena, ¿nos puede ayudar usted con el rol que usted desee? ¿Cuál de los tres desea? ¿Carbonos? Ya, entonces, por favor, unos 5 minutitos antes de las 8 me hace una alerta, por favor. Ya, gracias. Luis López. ¿Me escucha, Luis? Sí, estoy aquí presente. ¿Qué rol le gustaría colaborarnos entre Atenea y Momo? El de Momo. Ya. ¿Cómo era que se me movió de aquí? Luis López era, ¿no? Sí, Luis López. Joaquín Piña, tal vez Piña. Joaquín Piña. O es el nombre del hijo, creo que es Octavo E, dice. Juan Carlos Trujillo. Sí. Usted a que nos ayude, por favor, si no tiene inconveniente con el rol de Atenea. Ok. Perfecto. Vamos a continuar con subtotales. Función subtotales. Bien. Quiero que me vayan siguiendo en lo que voy a hacer. Voy a aplicar una suma a esta columna que se llama total a pagar. ¿Sí? Entonces, vamos aquí en esta parte que está en color amarillo a aplicar las fórmulas comunes y acá las fórmulas que son subtotales. Entonces, aplicando la fórmula común, ustedes saben que es suma. Suma y señalo mis datos desde el primero hasta el último. Control Shift, flecha abajo, todos los 1632 registros. Cierro paréntesis y me da una suma de, voy a ponerle formato de dinero, 3.111.000. ¿Sí? Así, simple. La función suma.
Ahora voy a aplicar la función suma, pero con la que dice subtotales, que es la siguiente. Escribo más subtotales y abro paréntesis. Aquí tengo varias opciones para operativizar la función. Si yo pongo 1, va a promediar. Si pongo 2, va a contar. Si pongo 3, va a contar, contar textos. Si pongo 4, va a encontrar el máximo. Entonces, cada numerito le dice a la función subtotales qué puede hacer. Entonces, yo lo que necesito es que sume. Por lo tanto, voy a escoger la opción 9. Voy a poner 9. Punto y coma. El 9 le dice que sume. Ahora sí voy a escoger los datos. Entonces, desde el primero hasta el último, Control Shift, flecha abajo, cierro paréntesis, y deberíamos tener los mismos valores. Los mismos valores, ¿sí? ¿Y qué hacen la ropa limpiando? No sé. No, es que yo me dejé mi cuarto. Por favor, apagarán los micrófonos. Entonces, quiero que se percaten en lo siguiente. Y aquí saben dar muchísimos errores cuando la gente trabaja con filtros. Voy a filtrar, ¿sí? Voy a filtrar una sucursal. Voy a filtrar la sucursal que se llama Amazonas, ¿sí? Y quiero que se fijen qué pasó aquí. La función suma sigue sumando todo. Sin embargo, la función subtotales se ajusta al filtro. Entonces, muchas veces las personas no usan la función subtotales y van a decir, en Amazonas hay 3.111.000, pensando de que está sumando solo Amazonas. No, las funciones generales suman todo y a pesar de que se apliquen filtros, no cambian. Entonces, lo que debemos usar cuando vamos a trabajar con filtros es la función subtotales. Si ustedes ahora, en vez de Amazonas, escogen Arequipa, sí cambia, pero estos de acá arriba no cambian. Los que vamos a aplicar y que estoy poniendo en color amarillo, esos no cambian. Entonces, en resumen, la función subtotales se ajusta a los datos que se están filtrando. Las funciones generales no hacen eso, hay que tener muy claro. Voy a quitar los filtros que apliqué, voy a datos, borrar. Voy a encontrar el promedio. La fórmula general del promedio, que ya vimos dentro de las estadísticas, era promedio, abro paréntesis y señalo los datos. Les voy a poner la fórmula al lado que estoy aplicando. Luego viene contar. ¿Cuántos registros tengo? Aplico contar. Señalo todos mis datos. Este no le voy a poner formato de dinero porque este no es dinero, este es general. Y luego voy a aplicar la desviación estándar de los datos. ¿Sí? Entonces, esa recuerden que era desbest. Señalo todos mis datos. Este tampoco es dinero. No, este sí es dinero. Ya. Esto que apliqué son fórmulas generales y como les decía, no van a cambiar cuando yo aplique filtros. Entonces, yo voy a encontrar ahora las mismas, promedio, contar y desbest, pero mediante subtotales. Entonces, ya estamos hasta aquí. Sí, aquí están las fórmulas. Sí, aquí están las fórmulas, no. Vamos por el promedio, ¿sí? El promedio en subtotales. Escribo subtotales y voy al promedio. Entonces, si ustedes se fijan, el promedio es el número 1. Entonces, pongo 1 porque necesito que saque el promedio.
punto y coma. Luego de que escogí la función, ahí sí escojo mis datos. Vamos a apagar los micrófonos para que no haya ese inconveniente. Entonces, para el promedio, escogí la función 1. En cambio, para la suma, escogí la función 9. Vamos a contar. ¿Sí? Todas comienzan con subtotales. Subtotales, subtotales. Contar es la función 2. Entonces, pongo el 2, punto y coma, y señalo todos mis datos. Para finalizar, la función desviación estándar, pero a través de subtotales. Subtotales. La desviación estándar es la 7 y la 8. La 7 es de una muestra y la P de una población. Entonces yo voy a asumir que estoy trabajando con la muestra. Entonces voy a escoger desbest M. La punto y coma. Y ahora sí, los datos. Entonces, fíjense que la suma mediante las funciones comunes coincide con el de subtotales. El promedio coincide, el contar coincide y la desviación estándar coincide. Pero cuando yo comienzo a trabajar con filtros y, por ejemplo, yo quiero saber cuánto son los valores del Cusco, ¿sí? Estos que están calculados mediante subtotales sí varían, pero los que están mediante las fórmulas generales no varían, ¿sí? Entonces yo tal vez cometo este error de poner estas fórmulas, me pongo a filtrar y pienso que lo de Huancayo son estos valores. No, esto es de toda la tabla. Es la opción de subtotales la que permite ese ajuste, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos hacer cualquier tipo. Por ejemplo, voy a filtrar Amazonas, la categoría A, y cada filtro que yo hago va ajustando a subtotales. Voy a escoger aquí a Galán, ¿sí? La desviación estándar ya sale error porque solo hay un registro. Para una desviación estándar se necesita mínimo 2. Pero independientemente de los filtrados que ustedes hagan, es la función subtotales la llamada a que se ajuste, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Alguna consulta respecto a la función subtotales? Raúl, disculpe. Más que en la función subtotales, no quería quedarme con un pendiente. En texto no hicimos algunas sanidades. ¿Eso queda igual para que hagamos nosotros por nuestra cuenta? No, yo voy a poner antes de subir el archivo, ¿sí? Sino que es más complicado y me da vergüenza confundirme más que todo. No se preocupe. Ok, Entonces, gracias. yo voy a poner aquí los anidados, que es poner el largo dentro del encontrar, el encontrar dentro del extraer, y nos va a quedar una función largota, ¿sí? Pero eso va a estar lleno en el archivo que nosotros subimos para ustedes. Gracias. Si no hay más duda, por favor, guarden los archivos, ¿sí? Guarden los archivos. Raúl, una pregunta. Estoy Claro. en desvés, en la línea amarilla. Veo que mi ¿Ya? fórmula está bien, pero no ¿me puede repetir esa parte que no me sale a mí la fórmula, por favor? Ya. Primero, asegúrese que esté sin filtros. Si está sin ningún filtro aplicado. Ah, ya. Ok. No, sí está con filtros. ¿Le quitó? Ya. Entonces, ¿él le funcionó? Sí. Ya. Sí, gracias. De nada.
Entonces guarden y cierren, y por favor, ahora sí vamos a entrar a un grupo un poco pesadito, pero son muy, muy importantes, que son las funciones lógicas. ¿Sí? Aquí voy a explicar un poco de la sintaxis, ¿sí?, de una función lógica. ¿Sí? Una función lógica tiene 3 elementos principales. La prueba lógica. A esto le podemos decir que es la pregunta. La prueba lógica es la pregunta. Entonces, esa pregunta puede tener en principio 2 respuestas. Una positiva y una negativa. ¿Sí? Un sí y un no. Entonces, cuando yo hago una pregunta y me da sí, es de justamente el siguiente valor. ¿Qué debe hacer la función en caso de que dé verdadero esa prueba lógica? ¿Sí? Y la tercera parte de la función es qué debe hacer si es que no se cumple esa prueba lógica. Por ejemplo, yo tengo 38 años, ¿no? Entonces yo puedo preguntar si tengo 38 años y mi cumpleaños es hoy, ¿no? No es hoy, pero voy a suponer. Pregunto, si mi cumpleaños es hoy, evalúo eso. ¿Sí? En caso de que sea positivo, como pastel. Si no, caso contrario, o sea, lo que estaría poniendo como el tercer elemento en la fórmula es no como pastel. ¿Sí? Entonces, hago una prueba lógica, cualquier tipo de pregunta. Para eso vamos a tener los siguientes operadores, ¿no? Tenemos el igual, ¿sí? El símbolo, el igual. Para evaluar igualdades, tenemos el mayor que, tenemos el menor que, tenemos el diferente se pone así, tenemos el mayor igual y el menor igual. Entonces, estos de aquí son los operadores que nos permiten hacer las pruebas lógicas. Igual, mayor, menor que, diferente, mayor igual o menor igual. ¿Sí? Esos nos permiten hacer las pruebas lógicas. Y la función luego, en base a lo que evalúa, nos va a decir si es que sí, haga esto, si es que no, haga esto. ¿Sí? Esa es prácticamente la estructura. Entonces, antes de meternos a los ejercicios, aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Y para eso vamos a utilizar operadores. El operador y el operador o, que se usan también, ¿sí?, para hacer ¿qué parte? Esta parte que se llama prueba lógica. En esta parte que se llama prueba lógica, yo puedo usar el operador y el operador o para ampliar las capacidades o las condiciones de la función. ¿Sí? Entonces aquí tengo un ejemplo. ¿Sí? Para yo poder salir de la casa, necesito permiso de papá y permiso de mamá. Si uno de los dos se niega, no salgo. ¿Sí? No salgo. Pero si ambos dicen sí, yo salgo. ¿Sí? Es decir, si aquí dice sí y aquí dice sí, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta? Salgo. Pero si uno de los dos dice no, no salgo, no hay discusión. ¿Sí? Entonces voy a evaluar eso. Por favor, la primera vez no hagan, solo vean lo que yo hago porque voy a tratar de ir leyéndolo como un cuento. Entonces voy a poner sí, ¿sí? Sí. Y voy a usar el operador y porque necesito 2 condiciones. Y las 2 son igual de importantes y tienen que cumplirse, que es el permiso de papá y el permiso de mamá. Por eso uso el operador y. Y digo, si el permiso de papá es igual a así, pongo entre comillas, ¿no? Hasta ahí solo estoy hablando del permiso de papá. Ahora voy a hablar del permiso de mamá. Sí, acá en cambio el permiso de mamá también es igual a sí.
Todo lo que está escrito hasta ahí es la primera parte que les indicaba que se llama prueba lógica. O sea, hasta ahí estoy haciendo la prueba lógica. ¿Qué pasa si ambos me dicen sí? ¿Salgo o no salgo? Salgo. Pero basta que uno me diga no, yo no salgo. Entonces, la parte que dice salgo es el valor sí verdadero. Y la parte que dice no salgo es el valor sí falso. ¿Sí? Doy enter. Como ambos me dijeron sí, salgo. Pero si papá me dice no, no salgo. ¿Qué pasa si papá me dice sí, pero mamá me dice no? No salgo. Entonces, si ambos me dicen no, en definitiva no salgo. Entonces, la única condición con la cual yo salgo es si ambos me dicen sí. Entonces, la función que estoy escribiendo, ¿sí? Es esta. Es esa y la voy a volver a redactar aquí, ¿no? Si uso el operador y pregunto si el permiso de papá es igual a sí y el permiso de mamá también es igual a sí. Punto y coma. Si eso se cumple, salgo y escribo la palabra salgo entre comillas. Caso contrario, la única opción es que si ambos no dijeron sí, significa que uno de los dos dijo no o los dos dijeron no. Entonces, en ese caso, no salgo. ¿Sí? ¿Cómo vamos, Javier? Javier Iglesias. Bien, estoy bien con las fórmulas de la prueba lógica. Chévere, chévere. ¿Cómo está Fabián? Bien, todo bien hasta ahora. Ya. Bien, ahora voy a hacer lo mismo acá. ¿Sí? Es la misma lógica. Si papá me da permiso y mamá me da permiso, yo salgo. Caso contrario, no salgo. La diferencia es que no voy a aplicar el operador y. Voy a hacer una doble anidación. Voy a hacer una pregunta dentro de otra pregunta. Voy a preguntar, si papá me deja salir y me responde no, ¿ya para qué seguir preguntando? Ya no me dejaron salir. Pero si papá me dice sí, ¿qué es lo siguiente que debo preguntar? Si mamá también me dice sí. Entonces ahora voy a hacer dos preguntas, una dentro de la otra. Entonces para eso voy a escribir sí. Este valor que es la respuesta de papá es igual a sí. Si es que eso se cumple, ahora voy a preguntar nuevamente. Fíjense, voy a poner un sí dentro de otro sí. Si D28 es igual a sí, ahora voy a preguntar si el permiso de mamá es igual a sí. ¿Qué pasa si se cumple? Papá me dijo que sí y mamá me está diciendo que sí. Yo salgo, entre comillas. Caso contrario, significa que me dijo que no, por lo tanto no salgo. Cierro comillas. Y si papá me dijo que no, no salgo. Ya les pongo la función. Hagan la prueba. Si papá me dice que no, no salgo.
Si mamá me dice que no, no salgo. Si ambos me dicen que no, no salgo. Entonces está operando bien. Solo si ambos me dicen sí, dice salgo. Si ustedes se dan cuenta, a veces hacer pregunta dentro de pregunta confunde. Se puede hacer un formulón. Entonces es muy útil saber utilizar el operador y el operador o. ¿Sí? Solo dense cuenta que si yo necesito el permiso de papá, el permiso de mamá y el permiso de mi novia, en la primera función voy a tener que poner dentro de los paréntesis del operador y una preguntita más. Si hago por el segundo método, voy a tener que poner otro sí dentro del sí y dentro del sí. Voy a tener que hacer 3 anidaciones. Entonces el operador y nos ahorra mucho ese tema de que nos podría llegar a marear. Si es que está complejo, no se preocupen, esto es introductorio. En los ejercicios se va a ir aclarando más. ¿Sí? Bien, ahora vamos a usar el operador sí con el operador o. No se olviden que el o es... el operador o es una de las opciones debe cumplirse, no todas. ¿Sí? Antes necesitaba el permiso de papá y de mamá. En cambio aquí es una de las condiciones debe cumplirse. Entonces, por ejemplo, aquí está definido los días de baño. ¿Qué días toma baño una persona? Dice, esta persona se baña lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Lunes, miércoles y viernes. Entonces, aquí voy a preguntar qué día es y en base a eso me va a decir si es día de baño o no es día de baño. Entonces, para eso voy a escribir la fórmula sí. Y comienzo con el operador o. ¿Sí? Y voy a preguntar, ¿este día es igual a lunes? Punto y coma. O este día es igual a miércoles, punto y coma. O este día es igual a viernes. Dentro de ese paréntesis están las 3 preguntas. Si es que es lunes, si es que es miércoles o si es viernes. Si es uno de esos 3 días, ¿qué me toca? ¿Qué me toca si es uno de esos 3 días? Me toca baño. Si no es ninguno de esos 3 días, no toca baño. Entonces, como dice viernes, toca baño. Pero ¿qué pasa si aquí dice martes? No toca baño. Si aquí se dice viernes, toca baño. Pero si por si acaso aquí dice sábado, no toca baño. ¿Sí? Entonces, la fórmula que estoy aplicando aquí es la siguiente. Siguiendo la lógica del ejercicio anterior, aquí voy a hacer lo mismo, pero haciendo preguntas anidadas. ¿Sí? Van a ver que se hace más larga la función. ¿Sí? Entonces voy a preguntar, si este día de aquí es igual a de acá que dice lunes, significa que toca baño. Caso contrario, pregunto nuevamente, si este día de aquí es igual a miércoles. Si es que se cumple, significa que toca baño. Caso contrario, pregunto si este día
es igual a viernes. Si es que se cumple, toca baño. Caso contrario, serían todos el resto de días, no toca baño. Una pregunta, Raúl. En esa fórmula no está la letra O. En la que estoy redactando ahorita. Ajá. No. Esta no estoy utilizando la letra O, es para mostrarles que se puede hacer haciendo muchas preguntas. Pero la función aturde mucho más, ¿sí? La función aturde mucho, sí se nota ya desde largo, ¿no? Fíjense, la una es mucho más larga que la otra. Es que el operador O nos hace más sencillo. Acá tuve que hacer 3 preguntas, fíjense. Sí, aquí está la una, aquí está la otra, y aquí está. Tuve que hacer 3 preguntas anidadas. En cambio, en el operador O, eso nos simplifica mucho. ¿Sí? Entonces, sí es más recomendable usar el operador O el operador I según el caso, ¿no? Bien, vamos a avanzar aquí. Voy a aplicar aquí 2 métodos con funciones lógicas también en el sentido de esto de los baños. O sea, si es lunes me baño, martes no me baño, miércoles me baño. ¿Sí? En esta tabla de aquí voy a hacer que ponga las respuestas. Si es que me baño o no me baño. Entonces, aquí voy a aplicar lo siguiente. Si este dato de aquí es, perdón, con el operador O, este dato que dice lunes es igual a este de acá, voy a bloquear, ¿sí? O este dato de aquí es igual a este dato que dice miércoles, bloqueando. ¿Por qué estoy bloqueando? Porque luego voy a arrastrar la fórmula. O este dato de aquí es igual a viernes, bloqueando. Si se cumple, significa que ha sido un día de baño. O sea, toca baño. Caso contrario, no toca baño. ¿Sí? Los lunes toca baño. Ahora lo único que voy a hacer es arrastrar la fórmula. Y fíjense que el martes, el jueves, sábado y domingo me dice que no toca baño. ¿Qué fórmula estoy aplicando aquí? Esta de aquí. Este es el primer método que estoy empleando, ¿sí? Raúl, pero el miércoles sale como que no toca y el miércoles sí toca. Ya, ¿por qué me pasó eso? Porque aquí miércoles está con tilde y acá está sin tilde. Entonces voy a copiar este y le voy a poner acá. Por la tilde está desconociendo. Entonces ahí cambió, ¿sí? Basta un carácter que no concuerde, que ya no funciona, ¿sí? Aquí voy a aplicar otro método, ¿sí? Aquí voy a aplicar otro método. Lo que voy a hacer es buscar si estos días de la semana están en esta tablita, ¿sí?
¿Se acuerdan que había la función buscar B? Entonces voy a buscar este día de la semana en esta tabla de aquí. Voy a poner los espacios en blanco también. Sí les voy a bloquear. ¿Para qué me sirve esto? Solo me sirve para esto, quiero que se percaten. Los días que no me toca baño, ¿qué pasó con la función buscar B? ¿Qué me está entregando la función buscar B los días que no toca baño? Me está entregando un error. ¿Sí? Entonces, cuando me sale 0 significa que sí toca baño, pero cuando me sale me dice que no toca baño. Entonces, aquí yo podría ayudarme un poco con la función sí.error, de tal manera de que si identifica el error, aquí va a colocar no toca baño. ¿Qué función estoy aplicando aquí? Es esta de acá, ¿no? Perdóname, Raúl, pero me quedé en el método 1 y algo me pasa con la fijación en las fórmulas. Ya. ¿Puedes ver de nuevo, por favor? Quisiera ver la ecuación de la fórmula. Es esta de aquí, ¿no? Sí, abro el operador O y abro paréntesis. Y voy a hacer 1, 2, 3 preguntas dentro del operador O. La primera es F36, es decir, donde están los días de la semana. En F36 está el lunes. Si F36 es igual a D34, estoy bloqueando, pero punto y coma. O F36 es igual a F35, donde dice miércoles, bloqueando. O F36 es igual a D36, donde está el viernes, bloqueando. Cierro paréntesis, punto y coma. Si cualquiera de esas se cumple, significa que estoy en uno de los días que toca baño y por eso pongo toca baño entre comillas. Caso contrario, no estoy en ninguno de los días que toca baño y por eso entre comillas pongo no toca baño. Raúl, por favor, después de esto, ¿me puedes explicar la del método 2, por favor, la lógica? Gracias. Claro. Ya, aquí en el método 2 estoy partiendo, voy a borrar, estoy partiendo de un buscar B. ¿Sí? Aquí lo único que puse en esta tabla, le complementé con esto que dice toca baño. Lunes toca baño, miércoles toca baño, viernes toca baño. Entonces lo que estoy haciendo es buscar B, buscar en vertical, este día de la semana. Punto y coma. ¿En dónde? En esta matriz que está aquí. Con F4 bloqueo la matriz. Punto y coma. Que me dé el resultado que está en la columna 2. La columna 2 es donde se dice toca baño. Pongo el 2. Escribo falso para una coincidencia exacta. Perdón, Raúl, ¿qué es el 2? ¿Qué significa el 2? Ya, cuando veíamos la fórmula buscar B, en esta pequeña matriz que le voy a colorear de verde, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces yo coloco el 2 porque lo que me interesa es que me traiga la información que dice toca baños. Por eso aquí yo le pongo 2. ¿Sí? Esto yo le voy a arrastrar hasta el domingo. Pero ustedes se van a dar cuenta que los días que no están en mi tabla me da error. Si ven que me da ND, no disponible, entonces para transformar ese error, es que le pongo al inicio sí.error. Si el buscar B me da un error, lo que necesito que se haga es que escriba no toca baño. Porque
porque no está entre las opciones del baño, que sería lunes, miércoles y viernes. Entonces ahora van a ver que cuando yo arrastro la fórmula, esos errores se van y me dicen no toca baño. ¿Sí? Vamos a hacer varios ejercicios. Yo sé que esto podría resultar confuso. Son pruebas lógicas. Si tienen alguna duda, indíquenme para avanzar. No sé si estoy muy lento, pero me da un segundo para entender la opción 2, el método 2, que estoy Claro. confundido, perdón a los demás. Ya, me decía, ¿necesita que le explique el segundo método o solo es el analizar la fórmula? Sí, por favor, una vez más, una explicacióncita del segundo. Sí, gracias. Por el sí error es el punto. En esta tabla de color verde yo tengo los días que se van a dar baño. Eso sí está clarísimo. Sí. La columna 1 tiene lunes, miércoles y viernes y la columna 2 tiene toca baño, toca baño, toca baño. Entonces, obviamente yo voy a usar una fórmula de búsqueda. Lo que no encuentre en esa tabla no le corresponde el baño. ¿Sí? Entonces voy a buscar B. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el día de la semana, por eso señalo con el mouse lunes. ¿En dónde voy a buscar? En esta tabla verde, señalo la tabla verde, pero la bloqueo. ¿Por qué la bloqueo? Porque voy a arrastrar para martes y para el resto de días. Punto y coma. Luego, necesito la información de qué columna, ¿de la columna 1 o de la columna 2? De la columna 2. Entonces pongo 2. Y como necesito una búsqueda exacta, escribo falso y cierro paréntesis. Entonces fíjense que me trae toca baño. Esta fórmula, si yo la arrastro, los días que no están en la tabla, ustedes se ven en la tabla verde, no está el martes. Por eso aquí el martes, ¿qué pone? No disponible. En esta tabla verde no está el jueves, por eso ¿qué les coloca? No disponible. Me está dando un error en los días que no están en la tabla. Entonces yo tengo una fórmula que permite hacer algo con el error. Por eso, aquí, antes del buscar B, por favor, Gustavo, creo que usted me estaba consultando. Fíjese, antes del buscar B, voy a comenzar a poner la fórmula sí.error y abro paréntesis. Para que evalúe si el buscar B tiene un error. Por eso pongo sí.error, abro paréntesis y adentro está el buscar B. Y al final del buscar B, pongo punto y coma. ¿Y qué debería hacer si detecta un error? Entonces, si detecta un error en el buscar B, debe escribir no toca baño. Para que no me ponga esa ND, simplemente para que no me ponga esa ND, que ponga no toca baño. Doy enter y arrastro la fórmula ahí sí hasta el domingo. Y fíjese que el martes me dice no toca baño. Los días que detectaba el error, ahora pone no toca baño. ¿Sí? Es un artificio nada más. Es un artificio para transformar un error evaluando una prueba lógica también. Pero aquí la prueba lógica es más simple. Lo que está preguntando es, ¿existe un error? Haga esto. ¿Está claro? Sí. ¿Ayudó en algo tal vez? Solo como curiosidad, ¿hay cómo colorear, por ejemplo, el no baño, el no toca baño? ¿Hay cómo hacerle que pinte de color? ¿Cómo cree que le podríamos hacer? De la primera clase. Formato condicional. ¿Quién me manda a hablar? Con formato condicional, ya. Perfecto. Entonces, yo voy a señalar aquí de sábado a domingo y voy a poner
formato condicional. Menú inicio, formato condicional. Y voy a poner una nueva regla. Cuando la celda sea igual a toca baño, fíjese, toca baño. Voy a poner un color rosadito de que salen limpios de la ducha. Aceptar. Entonces, los días... Ya, pero, o sea, esto es externo a la fórmula. Mi pregunta era si en la misma fórmula del sí error, por ejemplo, hay como ponerle color. No hay cómo hacer eso. Siempre el formato es externo a las fórmulas. Correcto, eso, ya. Ahí nos vamos por formato condicional. Ahora, fíjese aquí en el lunes le puso rosadito porque es un día de baño. Pero ¿qué pasa si en esta tabla yo en vez de poner lunes le voy a poner domingo? Lo que va a pasar es que el lunes ahora va a ser un día que no toca baño y el domingo va a ser un día que toca baño. Entonces hagamos la prueba. Yo aquí escribo domingo y doy enter. Entonces ahora el lunes dice no toca baño, le quitó el rosadito y el domingo le puso toca baño y le puso rosadito. Entonces ya estábamos combinando funciones lógicas con formatos condicionales, nos vamos complementando. Okay. Aquí le voy a dejar el lunes. Julito, ¿puedes repetir para todos, por favor? No me hagas bullying. Cuando sea Momo, te repito. Bien, entonces todo lo que vimos es introductorio. Ahora sí vamos a hacer ejercicios que comienzan desde el más sencillo hasta los poquitos más complejos. Vamos al ejercicio 1. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Si el código es 1, significa que es un producto activo. Si es 0, es un producto inactivo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí una evaluación que consiste en lo siguiente. Si este código es igual a 1, ¿qué significa? Que es activo. Caso contrario, si no es 1, fue cualquier otro número o letra. Asumamos que solo va a ser el 0 ¿sí? O cualquier otro número, entonces ahí lo que va a poner es, entre comillas, inactivo. ¿Sí? Esa es la fórmula que estoy aplicando. Y ustedes ya saben que para que esto se copie hasta el último de los registros es clic en la esquinita y ya sabemos cuál es activo y cuál es inactivo. Si a esto le complementamos, Julito, le podemos poner formato condicional para que se pinten de rojo los inactivos. Ponemos nueva regla igual a los inactivos que se pongan de rojo. ¿Sí? Con formato condicional podríamos complementar el. ¿Cómo le está yendo, Lupita? Bien, bien. Así en ejercicio está más facilito. Ya. Mejor. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? Vamos al ejercicio número 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me detengo un momento? Vamos al ejercicio número 2. ¿Sí? Aquí dice, tengo un stock inicial y tengo unas ventas. ¿Sí? Si después de la venta, o sea, yo vendo, ¿sí? Yo vendo. Y me queda un saldo del 5% o menos del producto, a mí me debe dar, en esa columna que dice reponer, me debe decir sí. Caso contrario, debe estar en blanco. Es decir, yo hago la venta, imaginemos una bodega, hago una venta y me baja el stock. Si ese stock es menor o igual al 5% inicial, a mí me debe dar una alerta y decirme reponer.
¿sí? ¿Cuál es el 5% de estos? Yo hago este valor, hago la venta. ¿Cuánto me queda? Fíjese, hago la venta, el stock inicial, le resto las ventas. Me quedan 90, ¿sí? 90 es el 5% del stock. Entonces, para saber eso, yo divido 90 para este valor de aquí. Voy a poner porcentajes. Es el 2%. Entonces, en este caso, ¿debería reponer el stock o no debería reponer el stock? ¿Sí? Ya, esto lo voy a arrastrar para todos los ejercicios. Y fíjense que en este debo reponer, en este también debo reponer, en 2 debería reponer. ¿Sí? Porque luego de que vendí, mi stock quedó igual o menor al 5%. Pero eso lo vamos a hacer con fórmulas. ¿Sí? Con fórmulas. Y aquí me debe de poner si es que debo o no debo hacer la reposición. Entonces, vamos a generar esa pregunta aquí. Pregunto, ¿sí? La diferencia del stock menos las ventas dividido para el stock inicial. Todo lo que yo estoy haciendo aquí de B2 menos C2 es lo que hice acá en columnas. Sino que para no hacer en columnas, estoy haciendo la misma función. Por eso pregunto, si el stock inicial le resto las ventas y ese valor respecto al stock inicial, ahí podría estarme dando el 2%, el 62%, es menor o igual al 5%, 5% es 0.05, ¿no? 5% es 0.05. ¿Qué pasa si eso se da? ¿Yo debo reponer o no debo reponer? Debo reponer. Y aquí el ejercicio me dice que debo poner la palabra sí. Caso contrario, si no debo reponer, en blanco, pongo esas comillas con un espacio en la mitad. Entonces, fíjense, en el primer caso me dice que sí debo reponer. En el segundo caso me deja en blanco. ¿En cuáles nomás me pone el sí? Me puso solo en aquellos donde está inferior al 3%. Anidada, podríamos decir, ¿no? Esta sería la función anidada. Pero, en otras palabras, lo que estoy haciendo es esto. Al stock inicial le resto las ventas. En este primer caso me dio 90. 90 respecto 5.556, que es el stock inicial, es el 2%. ¿Sí? O sea, aquí también hubiera podido preguntar, si este valor es menor o igual a 0,5%, que es 0,05, si es que eso se cumple, ponga sí. Caso contrario, deje en blanco. Estoy haciendo la misma operación y la misma pregunta. La única diferencia entre una función y la otra es que en esta función grande que está acá abajo, estoy haciendo la operación adentro. Fíjense, B2 menos C2 dividido para B2. En cambio aquí, primero hice la función aquí. Este fue el primer paso. Y este fue el segundo paso. Para luego aplicar este tercer paso, para ver si es que se aplica o no se aplica la reposición. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, fíjense aquí en la que estoy coloreando en amarillo. El stock que queda es del 17%, por eso no dispara la reposición. Entonces, aquí a propósito le voy a subir a 5.200. Y, en teoría, ya me debería disparar la reposición, porque, fíjense, con 5.200 ya es solo el 3%, estoy debajo del 5% y por eso me dice reponer sí.
Entonces, lo estoy haciendo de dos maneras. Pero la manera correcta pienso yo que es la que está abajo, ¿no? Porque en la misma función, esta de aquí, en la misma función se está evaluando todo. Acá, en cambio, tuve que hacer con columnas auxiliares. Una primera columna auxiliar, una segunda columna auxiliar. Se los voy a pintar de rojo porque fueron auxiliares, ¿no? ¿Cómo estás, María Elisa? Sí. ¿Está claro? Sí, sí, Raúl, bien. Qué bueno. Ujú. ¿Alguna duda? Sí, gracias, Raúl, esa era la duda. Ya, perfecto. Entonces, vamos al ejercicio 3. Dice, en recursos humanos se ha evaluado a postulantes. Se les ha tomado 3 pruebas. En la columna estado debe figurar ingresó, si el promedio de sus 3 calificaciones es mayor o igual a 15. No ingresó si es menor a 15. Entonces, lo primero que debo conseguir es el promedio, ¿sí? Entonces, si esto yo lo hiciera con auxiliares, con columnas auxiliares, lo primero que debo tener es el promedio de las calificaciones. Entonces, voy a hacer la fórmula promedio de estas 3 calificaciones, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene en promedio 14. Y aquí evaluar el estado. Entonces, aquí voy a hacer una pregunta. Si este dato que es el promedio es mayor o igual a 15, mayor o igual a 15, si es que eso se cumple, significa que ingresó. Caso contrario, significa que no es mayor o igual a 15, es menor a 15, por lo tanto, no ingresó. Aplico para todas, ¿sí? ¿Cuál es la función que estoy aplicando? Es esta de aquí. ¿Sí? Ya, aquí me estoy valiendo de una columna auxiliar. Entonces, si no quiero valerme de esa columna auxiliar, lo que voy a hacer es hacer la función sí, pero la función promedio la voy a anidar. Promedio. Si el promedio es mayor o igual a 15, si es que eso se cumple, pongo ingresó. Caso contrario, pongo no ingresó. Debo tener el mismo resultado. La única diferencia es que lo que hice en esta columna que estoy poniendo en color amarillo es que me ahorré esa columna auxiliar del promedio, porque estoy calculando el promedio dentro de la misma función. Entonces, nuevamente tenemos 2 métodos. Este método que me tuve que valer de una columna auxiliar y este método en el que el promedio está dentro de la pregunta. Raúl, son las 7:55. Ya, perfecto.
Bien, creo que no alcanzamos al resto de ejercicios. Raúl, por favor, ponga la fórmula del estado. ¿De aquí en la amarilla? Sí, por favor. En inglés, por favor. Please put the formula to the right, please. Bien, mientras tanto, no sé quién estaba encargado del resumen ejecutivo. Yo, Raúl, Juan Carlos. Te escuchamos, Juan Carlos. Gracias. Bueno, estábamos viendo en la página anterior que se puede utilizar para, o solo de esta, donde estamos haciendo las fórmulas, donde podemos realizar dos preguntas, una positiva, una negativa, ¿ya? Que son con respuestas lógicas, ¿ya? Donde vimos que podíamos utilizar la letra I o y también podríamos utilizar la letra O para tener unas o varias respuestas dependiendo la definición o la pregunta que hagamos de acuerdo a la fórmula, igual que incluíamos nosotros. Por ejemplo, en la primera estábamos utilizando la I, que queríamos ver si podíamos o no salir con el permiso de nuestros padres. En el un caso. Si es que en el un caso decía sí y el otro no, nos iba a dar una respuesta negativa. O en el segundo caso, si nos decía sí y sí, teníamos la opción de salir. En el otro caso que vimos era la letra O, donde podíamos ver qué días nos tocaba baño, de acuerdo al ejemplo que tenemos, en donde nosotros igual formulábamos con la letra O, de acuerdo a las fórmulas igual, qué días nos tocaría baño, de acuerdo al cronograma que seleccionamos, de días que teníamos entre viernes y jueves para que nos toque o no nos toque baño. Perfecto, Juan Carlos. ¿Cómo le fue a usted en los ejercicios? En los ejercicios. En el primer ejercicio que tuvimos, donde estábamos buscando, al principio tuve un problema porque no entendía que era, estaba poniendo 2 puntos en vez de punto y coma, entonces me salía inactivo. ¿Ya? Pero era básicamente porque no estaba colocando bien los puntos desde, ¿cómo serían esos? Las puntuaciones, digamos, para que me resulte bien. ¿Sí le funcionó? Sí. Qué bueno. Sí, me salieron. Perfecto, muy bien, Juan Carlos. Gracias por su resumen. Muchas gracias. ¿Quién estaba encargado de Momo? Yo. Luis. Luis, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, uno de lo que puedo analizar en esta parte es que ya en el Excel nos podemos complicar tanto como queramos, ¿no? Tenemos varias formas de poder hacer una misma opción. Por ejemplo, en el caso de las funciones lógicas, puede ser una fórmula tan corta para poder sacar un resultado, y también podemos ver la parte de estar anidando respuestas y todo eso. Entonces ya se van creando. Así es, se va agrandando el problema, por así decirlo. En resumen de lo que usted dice, eso se llama conocimiento, ¿no? O sea, conocer opciones nos pueden hacer las cosas muy simples, y desconocerlas nos pueden hacer muy complejas, ¿no? Entonces, siempre el conocimiento es de aquel que nos va haciendo. Y una cosa muy importante es saber trabajar con inteligencia, ¿no?